Los duendes, los cheneques, historias asombrosas que van a ver en los próximos minutos. Son increíbles, así que no se puede ir de aquí, porque lo que van a escuchar y las imágenes que van a ver los van a dejar pensando en que existe ese tipo de seres, gente menuda que tal vez lo esté observando en este momento. Duendes, criaturas asombrosas. Y para hablar de esos duendes estamos con un invitado muy especial y chaneques, que es el señor Fepo Aponte. Fepo, muchas gracias por estar en Más Allá Podcast, que es un nuevo podcast que tenemos aquí de la familia de Historias Paranormales. Al contrario, gracias por invitarme. Estoy bien contento de estar ya aquí en Colombia y obviamente aquí de invitados. Estoy muy agradecido. A propósito, Fepo tiene un canal que yo creo que es el número 1 en América Latina de temas paranormales. Aquí abajo en la descripción vamos a dejarlo. Si usted no lo conoce, vaya de una vez, suscríbase y vea el contenido de Fepo. Y también estamos nada más y nada menos que con Joana Arenas, que es nuestra socia en toda nuestra familia de canales del misterio. Gracias, Joana, por estar aquí. Don Esteban, hoy aquí de frente a las cámaras y un placer para mí estar con semejantes monstruos del misterio. No, no somos tan feos, pero bueno, trabajamos duro. Fepo, vamos a hablar de algo que me parece interesante y son los duendes. En toda América Latina se habla de duendes. En Colombia tenemos muchos casos, en Bolivia hay videos asombrosos que les vamos a mostrar, pero también en México. Y en México ha habido casos increíbles. Tú has investigado muchísimos y has entrevistado a mucha gente que dice que los ha visto. Sí, fíjate que es una cuestión así un poquito rara porque en México los dividen en dos partes. Les ponen diferentes nombres, pero están los que serían los duendes y dependiendo de la región tienen distintos nombres. Y por otro lado están los chaneques. Los chaneques no son exactamente duendes, pero es algo muy parecido a esa morfología y digamos la forma en la que funcionan en ese universo. Son parecidos los chaneques a los duendes, pero son distintos. Yo siempre pues pienso que si le vas a temer a algo, témele a un chaneque, porque el duende cuando lo comprendes y entiendes cómo entablar esa relación y cómo mantener un equilibrio con ellos, pueden ser incluso muy beneficiosos para las personas, pero un chaneque no. Y que te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el duende y el chaneque y de qué región o en qué zona de México habitan? El duende, bueno, ese tenemos registro de que hay en muchísimas partes del mundo, ¿no? Está el famosísimo Leprechaun y están los elfos, bueno, que están como estos distintos seres féricos que están desde los pixies, los trolls, los gnomos, pero al final son, digamos, entidades que parecen humanos, humanoides, de estaturas muy, muy pequeñas, quizá como la figurita que tú tienes acá. En México, por ejemplo, en la región del sureste, les dicen aluches, que son muy famosos, pero también están otro tipo de duendes. ¿Qué tienen en característica en común todos estos? Al igual que en el resto del mundo, son personas chiquititas que tienen algunos elementos mágicos como poder desaparecer, cumplir deseos. Este tema de que viven al final del arco iris y te entregan una olla con monedas de oro es, digamos, una forma de interpretar el hecho de que pueden cumplirte deseos. A ratito, si quieren, les cuento una historia de una persona a la que le iban a cumplir un deseo, que es súper interesante, pero estos seres generalmente se describen como si tuvieran la cara como la de un viejito en un cuerpo diminuto, pero no como de un bebé, sino como de un adulto en chiquitito, chiquitito. O sea, todas las proporciones son correctas, pero en diminuto y la cara es totalmente arrugada como la de un anciano. Hay otros que tienen, por ejemplo, los pies al revés, se están viendo hacia atrás y que hacen algunas cosas que pueden controlar la realidad, por lo que parece. Los chaneques son una entidad que se puede presentar desde diminuta hasta gigantesca. Es algo que pareciera que quiere asemejarse a un ser humano. Entonces, hay distintos relatos acerca de los chaneques y esos son principalmente de la región de Veracruz, que es así como el epicentro de los chaneques, pero también se encuentran en Tabasco, en Chiapas y en Oaxaca. Y estos chaneques se diferencian de los duendes en ese aspecto, pero me han contado y he visto muchas historias de que aparecen también en las carreteras o son comunes que aparezcan en los Sí, caminos. lo que pasa es que los chaneques
lo que te decía es que tratan como que de alguna forma de imitar al ser humano y también la forma en la que se aparecen en estas regiones tienen como distintos aspectos, lo cual lo hace sumamente extraño. Por ejemplo, hay encuentros que son directamente en casas, cerca de lugares donde hay plátanos, por ejemplo, eso también es súper común, donde están estas pencas, mangos también, donde hay como mucha naturaleza, es donde aparecen estas entidades. A diferencia de los duendes, los chaneques pueden en algún momento parecerse un poco en su morfología al ser humano, pero es como la parte perversa, como si quisieran ser iguales, mas no pueden lograrlo. Entonces, de pronto los niños o las personas que llegan a ver a estos chaneques los ven que en una mano tienen 5 dedos y en la otra mano tienen 6. O tienen una pierna, una parte de la cara y la oreja demasiado grande de un lado y del otro lado no. Siempre están desnudos, aunque a veces se roban las ropas de las personas para utilizarlas, como si de alguna forma fuéramos a pensar que son humanos. En algunos casos han visto que el torso es pequeño, están encorvados, se les alcanza a ver la columna vertebral, hay como rastros de cabello largo en la cabeza, los dientes son afilados y pequeñitos, no son como los del ser humano, la boca es muy grande, los ojos a veces están totalmente en blanco como un huevo duro y las piernas cuando se sientan, digamos que las rodillas pasan por encima de la cabeza y luego bajan, como si fueran unas piernas de insecto, pero con piel humana, por así decirlo, son muy distintos. Entonces, a estos, a diferencia de los aluches o los duendes, no se les utiliza para cuestiones mágicas, aunque algunas personas dicen que sí. No es cierto, estos son súper caprichosos y lo que los chaneques hacen es que alteran, digamos, la vida de las familias, empezando por los niños, y en algunos casos se roban a los bebés. Y eso me recuerda, Fepo, que aquí en Colombia tenemos también varias historias de personas muy famosas, pero muy famosas, o sea, cantantes, actrices, influencers, que aseguran que cuando eran niños fueron raptados por duendes. Los duendes colombianos a veces son distintos, son también hombrecitos chiquitos, a veces ni siquiera se pueden ver, solo los escuchas y generalmente lo que decimos nosotros es que los pierden a la gente. La gente va caminando o van los niños jugando y de repente se los van llevando porque les hacen ruidos. Y yo recuerdo mucho la historia de un niño que me decía que él iba caminando en una zona de Colombia que se llama Sardinata, es un pueblito del norte de Santander. Yo recuerdo que él me decía que cuando estaba pequeño estaba caminando al lado de un río y de pronto le tiraban piedritas y le tiraban una. Y le tiraban otra. Y entonces él dijo, están jugando conmigo. Y se fue detrás de las piedritas y fue caminando y caminando. Y él dice que en un momento ya no estaba en este mundo, que lo que había alrededor era solo monte, árboles. Y él decía, ya no se escuchaban carros, trataba de mirar y no había luces. La familia estuvo buscándolos y duraron semanas hasta que lo encontraron y decían que se lo había llevado un duende hasta que volvió a aparecer. Y tenemos un cantante, Joana conoce muy bien esa historia, de Colombia, que es El Charrito Negro. Es un cantante muy conocido. Él dice que cuando era niño es como un Cristian Nodal senior colombiano. Así que Cristian Nodal senior colombiano, el Charrito, un saludo al Charrito y a su hijo, que también ahora es por ahí amigo de una amiga nuestra. Es la pareja de una amiga nuestra, es el novio. Pero dice el Charrito que cuando era niño le pasó algo así, que se lo llevó un duende. ¿Cómo es esa historia, Joana? Esteban, pues para contextualizar aquí un poquito a Fepo, el Charrito Negro es un cantante de música popular, que es una de las típicas músicas colombianas, y él es de un pueblo que se llama Ceilán, en el Valle del Cauca. Esas son veredas muy pequeñas, unos pueblos muy pequeños, además rodeados de muchísima naturaleza. Y contó el Charrito Negro que cuando tenía más o menos unos 5 o 6 años, él iba para su escuela, una escuelita de vereda, una escuelita muy pequeña, tenía que hacer ese recorrido, un recorrido muy largo desde su casa hasta ese lugar en el cual estudiaba, y de repente se encontró a un niño. Él lo recuerda así, un niño igualito a él, muy chiquito, pero su figura la relacionaba como cualquier niño, como un amiguito, empezó a entretenerlo, diríamos en Colombia, a juguetear con él. Y curiosamente, lo que me parece más curiosa de esa historia es que además ese niño empezó a cantarle a este Charrito Negro, ¿no? En ese entonces, pues por supuesto, él no se dedicaba a esto, pero empezó a cantarle, él se entretuvo y de repente apareció
en medio de un bosque. Solo veía plantas, solo veía árboles y allí duró con ese amiguito, así lo llamaba él en ese entonces, 3 días. 3 días. Se dio cuenta el charrito negro después, cuando las personas, sus familiares, su mamá, sus compañeros empezaron a buscarlo, pero para él solo habían pasado unos minutos jugando y divirtiéndose con este niño que además le proporcionó algunos alimentos que son cotidianos en esta región, mangos y otras frutas de esa región. Pero por supuesto su familia empezó a buscarlo y lo encontraron 3 días después. Le dijeron, ¿dónde estabas? ¿Por qué apareces aquí? Además, muy cerca de la escuela. Y dice como, me vine jugando con mi amigo, pero llevo apenas unos minutos jugando con él. No, llevas 3 días perdido en medio del bosque, pero además habían pasado muchas veces sus familiares por ese mismo lado Y no lo encontraron. y no lo encontraban. No lo encontraban hasta 3 días después. Por supuesto, él estaba en perfectas condiciones, algo también bien particular para un niño de su edad que había durado 3 días por fuera de su casa, sin agua, solo alimentándose de las frutas que le daba este pequeño. Pero vuelvo, insisto, lo más curioso de todo esto es que ese duende lo que hacía era cantarle al charrito negro. Y él lo describe como un niño muy pequeñito con el que se divirtió durante esos 3 días, que para él fueron apenas 5 minutos. Y lo interesante es esto, que ese niño se convirtió en uno de los cantantes más famosos de Colombia y el duende le cantaba y decía que con la voz lo embrujaba. Y te quería preguntar algo, Fepo, ¿también pasa con los chaneques o has escuchado esos casos de que estas entidades o estos seres se los llevan a las personas y los llevan como a otra dimensión, donde ya no hay casas, donde ya no se ven las ciudades, donde no hay energía eléctrica? Sí, en dos partes. O sea, por ejemplo, a diferencia de las historias de los duendes, en las historias de los chaneques ya no regresan. Pero, pero aquí hay una cosa que me parece muy interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas anécdotas, hay cosas que son muy raras porque conocemos a figuras públicas que han pasado por este tipo de historias, ¿no? Que vivieron a lo mejor cuando eran niños. Yo cuando comenzábamos con el podcast, uno de los primeros capítulos que fue como icónico es cuando yo le decía a la gente que estaba bien contar historias que fueran personales, o sea, cosas que hubiéramos vivido así como experiencia propia. Entonces, cuando yo conocí la primera vez las historias de los chaneques, estaba yo saliendo con una chica que era de Veracruz y un día me contó, porque ella tenía el cabello corto, ella me contó que el cabello se lo había tenido que cortar porque había tenido un hijo y recordaba lo que había pasado con su familia. Yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dice, lo que pasa es que yo tenía una hermana, o tuve una hermana, pero se la llevaron los chaneques. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que los chaneques? Y me cuenta que su mamá, bueno, se enamora, tiene a su pareja, se casan, tiene a su primera hija, y cuando la niña estaba chiquitita, antes de que ella naciera, esta niña naciera, un día se despierta y tiene una trenza en el cabello, que eso lo hacen con las criles de los caballos y también con las colas, solo que a la cola le agregan una como babita y queda como dura. Entonces, ella ve esto, no sabe, pues piensa que a lo mejor se la coloca ella solita en la noche, sonámbula, y simplemente lo deshace. Y esto empieza a pasar cada semana, cada semana, cada semana, descubre que está embarazada, tiene a la bebé. Está un día sola en casa, el esposo se ha ido a trabajar, la bebé estaba casi recién nacida, cuando escucha que pasa el chatarrero y sale y le dice que se lleve un mueble que tiene, ¿no? Se lo lleva el señor y cuando ella regresa a su casa, ya no está la bebé. Y se vuelve un caso, pues, muy fuerte. Llega la policía, llega el esposo, detienen al chatarrero, pero simplemente la bebé no aparece. Pasa unos años, se separa de este hombre, vuelve a encontrar el amor en otra persona que tenía una suegra, o sea, la mamá, que estaba ciega, era una señora que estaba ciega. Y cuando se van a vivir a la casa, ya que estaban así en pareja, se van a vivir a casa de esta señora y ella un día se despierta y otra vez tiene una trenza en el cabello. Entonces se le hace muy sencillo empezar a quitársela y está hablando con su suegra que es ciega y se da cuenta de que se está como moviendo y le dice, ¿qué haces?
Y dice, me estoy quitando una trenza que tengo en el cabello. Y le dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué te quitas una trenza? Una trenza te la haces, es muy temprano. Y le dice, no, es que desperté y ya la tenía. Entonces, esta señora le dice, ya te marcaron los chaneques. Cuando los chaneques te marcan, se llevan a tu bebé. Tú estás embarazada. Y esta mujer recuerda todo lo que le pasó pues, la ocasión anterior que estuvo embarazada y se da cuenta de que en efecto está embarazada. Y empieza a vivir con ese miedo porque despierta con esa trenza, pero además cuando ya tiene la pancita, despierta arañada del vientre. Entonces, esta mujer, la suegra, le dice que no se preocupe, que ella va a espantar esos chaneques. Lo que le pide es que se vaya a dormir a su casa, le lleve tequila, que es esta bebida muy común en México, los vasitos donde se sirven, los caballitos de tequila, cigarrillos, cerillos, cartas y que es todo lo que necesita para espantar a los chaneques. Llegan a este cuarto, es una casita muy humilde, muy pequeñita, donde la puerta es como una madera que trancan con un palo. Entra y en la mesa principal, al lado está la cama, es un solo cuarto, es una habitación. En la mesa principal coloca los naipes, pero los tira, como si fuera a jugar con una persona. Abre los cigarros, deja los cerillos, deja el tequila abierto, los caballitos, y le dice que se acuesta a dormir. Ella no entiende muy bien lo que está pasando, se acuesta a dormir cuando de pronto siente algo que le está tocando la cara y cuando abre los ojos es esta mujer que le está colocando la mano sobre la boca y cuando ella ha despertado le indica que no haga ruido, le hace así "Shh", con la boca. Entonces ella empieza como en ese momento que se acaba de despertar a entender qué es lo que está viendo. En la mesa hay dos entidades que están sentadas, desnudas, una claramente es una mujer y otra claramente es un hombre, porque la mujer tiene pechos, están encorvados, tienen la espina dorsal así casi saliendo de la espalda, tienen un poco de cabello, son horripilantes, las piernas les llegan por encima de la cabeza y luego tocan el suelo, o sea, son muy altos y están como tratando de imitar la acción de jugar naipes, de servirse tequila, de tomarlo, tirando las cosas, y se empiezan a desesperar porque no pueden encender los cigarrillos, y empiezan a gritar, y patalean, y le pegan a la mesa porque no pueden encender los cigarrillos, y ella está aterrada viendo esto, cuando esta mujer poco a poco se va acercando, agarra la tranca de la puerta y comienza a caminar hacia ellos con la mano hacia, o sea, una mano hacia adelante, y estas cosas le gritan hasta que pesca uno del cabello y le empieza a pegar con el palo. Y le empieza a gritar un montón de insultos y no te vas a llevar al bebé y pam, 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 les pega. Estas cosas gritan, patalean, tiran la mesa y de pronto salen corriendo, golpean, avientan la puerta y se van hacia el monte. Se pierden en la oscuridad. Ella está alucinada de lo que pasó y la señora le dice, no te preocupes, no te van a volver a molestar. Ese bebé era la niña que después creció, que era la chica con la que yo salía. Cuando ella se embaraza, entonces recuerda la historia de su mamá y de su hermana, la que no conoció, y dijo, pensó, pues voy a evitar que me vayan a marcar y me haga una trenza, y se cortó el cabello. Y desde ese entonces, ella usa el cabello corto. Y eso me recuerda, Fepo, casos increíbles similares a ese. O sea, parece que existieran estas entidades que en un lugar se llaman chaneque, en otro lugar tienen distintos nombres, pero son como una especie de seres humanoides que pueden ser medio invisibles de la naturaleza, que le gusta jugar con los niños y se los lleva. Y se los lleva y los pierde, como decimos acá, los pierde. Y recuerdo entonces, cuando estaba haciendo una investigación para un libro que escribí, que aquí hay una zona que se llama el Darién, es la frontera entre Colombia y Panamá. Y esa zona es llena de árboles, es una selva, pero esa selva es diferente a todas las que uno conoce. Esta es una selva que son montañas. Es como el Amazonas, pero con cerros y con desfiladeros. Y hay unas quebradas y unos ríos súper caudalosos. El que se cae ahí se ahoga y se lo lleva y no aparecen. Muchos migrantes tienen que pasar por ahí o pasaban por ahí, ya no pasan, pero antes pasaban miles. Chinos de Haití, brujos de Haití pasaron por ahí, muchos, y le tenían miedo. Decían que había algo que vivía ahí. Y me contó una de estas mujeres migrantes que llegó caminando hasta uno de esos campamentos en donde se quedaban. Hay unos campamentos que quedaban a 2, 3 kilómetros y ahí descansaban y seguían de noche. Ella dice que llevaba a su hijito,
que lleva a su hijo chiquito y que a veces el niño se queda mirando a la oscuridad y le preguntaba, ¿qué es lo que miras? No, es que hay otros que son como yo, igual de chiquitos, pero no son niños. Y lo más interesante es que ellas dicen, muchas migrantes, que se acuestan a dormir y al otro día se despiertan, y por eso me acordé de ti, de lo que acabas de contarme. Los niños se despiertan al otro día y tienen trenzas. Y Wow. dicen, yo nunca le hice una trenza. Es más, muchas mamás dicen, a mí no me gusta colocarles trenzas a mis hijos, pero en el Darién parece que vive el diablo, porque dicen que es un ser chiquito que llega y no solo les hacen trenzas, y esto es lo más terrible, con lo que tú decías de la barriga. Muchas de esas mamás, dos me contaron, y tengo los testimonios, los podemos escuchar en este programa. Ellas me contaban que dejaban los niños un momentico durmiendo y los abrazaban, y al otro día decían, pero qué raro, porque el bebé tiene algo raro en el cuello. ¿Será que le dio una alergia o la humedad? Porque es un lugar muy caliente y muy húmedo. Decían, ¿será que tiene un brote, una alergia? Y cuando miraba, tenía unos arañazos acá, como si fueran unas garritas, como si por la noche llegaran con unas garritas y lo rascaran. Ellos dicen que cuando pasan el Darién, ahí hay duendes, y duendes que viven entre la selva. Y los haitianos, los brujos haitianos, dicen que hay algo allí y les da mucho miedo, los espíritus. Pero acá, también en Colombia, en una ciudad que se llama Barranquilla, hay una esquina que le da miedo a la gente, porque ya no es un duende que hace trenzas o que aruña, es un duende que le llaman el duende rumbero, porque la gente va caminando y está grabado y mucha gente lo ha vivido siempre en la misma esquina. Si quieres un día vamos, Fepo, hasta Barranquilla y vamos hasta esa esquina. Y dicen que la gente va pasando o va en su automóvil y de un local que hay adentro tiran piedras y le pegan a las personas. ¿Cuál es esa historia? Incluso rompen los vidrios de los buses y ha habido problemas con la policía y demás, ¿no? Sí, Esteban, esa historia es bien conocida en Barranquilla, pero quiero antes contarles una historia de mi familia porque mi abuela también contaba en sus experiencias que a su hermana un duende también la embolató, diríamos nosotros en Colombia, y apareció días después con trenzas. Ellas estaban jugando en la Tebaida Quindío, que además es un pueblo súper pequeñito, y en la esquina de la casa no había construcciones, sino que era un monte, como decimos acá en Colombia, un espacio ahí donde había árboles, maleza, algo ahí que ni siquiera estaba bien organizado. Y su hermana se va a jugar allí a este lugar y de repente, claro, la abuela, la hermana, el tío, todos estaban ahí jugando y de repente la niña desaparece. Empiezan a llamarla, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Llegan a la casa, le dicen a sus papás, la hermanita desapareció. Dioselina se llamaba. Dioselina no está, la estamos buscando, no está, no está por ningún lado. Los papás alertados, sale toda la familia en búsqueda de ella, empiezan a hacer este recorrido que además a unas cuantas cuadras ya quedaba el siguiente barrio y la niña no aparecía. Pues los papás lo que hicieron fue, en medio de sus creencias, encender una velita, pedirle a la Virgen que la niña apareciera, porque seguramente alguien malintencionado se la había llevado. Pues resulta que al siguiente día, muy a las 6 de la tarde, la niña apareció en la casa con sus trenzas y le preguntaron dónde estaba, qué fue lo que pasó, porque estaba perfecta, simplemente que tenía 2 trenzas en su cabello. Y ella dijo como, me fui jugando con el niño pequeñito que tenía un sombrero, con él estaba jugando. Y los papás preguntándole todo el tiempo, ¿cuál niño pequeñito? Y ella siempre describió esa figura como alguien muy bajito, pero tenía un sombrero. Y por eso dentro de nuestra familia se conoce esa historia como el duende que se llevó a la tía Dioselina. Imagínate Sí. que recordé algo, no sé, Fepo, si te han contado historias como esta y como la que te acabo de contar y lo que nos cuenta Joana. Alguna vez fui a Villavicencio, es una ciudad colombiana que queda en el llano, y un amigo mío me contó, él es antropólogo, me dijo que llegó a la plaza principal de Villavicencio a las 2 de la mañana. Había estado de fiesta, había estado tomando trago, estaba ahí feliz. Iba ahí. Y cuando llegó al parque principal, a la plaza principal de la ciudad, es una ciudad,
encontró que había unos niños jugando. Y él dijo, ¿estos niños? ¿Qué hacen estos niños jugando a las 3 de la mañana? Y se fue acercando, y se fue acercando, y se fue acercando. Dijo, pero estos niños, ¿qué hacen? Y eran niños chiquiticos, eran niños como unos 8 años, di tú. Y cogían piedras y se las lanzaban, jugando en la mitad del parque. Y él decía, estos niños, ¿qué hacen a las 2 3 de la mañana? Deben ser niños de la calle, tal vez, o son niños desprotegidos. ¿Qué hacen tantos niños jugando? Y no era uno, no eran dos, eran como 5. Y cuando se fue acercando, él vio que tenían un traje distinto. No estaban vestidos como estaría vestido un niño, no, estaban vestidos como con unas tiranticas, y tenía unos zapaticos como puntudos y un sombrerito. Y cuando se acercó, los niños le tiraron una piedra, uno de esos niños, y cuando se acercó no era un niño, tenía cuerpo de niño, pero la cara era viejito, arrugado, como un perro charpey, Ajá. así lleno de arrugas y con verrugas, y que era un viejito. Él se asustó mucho y él le dijo, ¿qué está haciendo aquí hasta ahora? A esta hora es que salimos nosotros a jugar. Y él se asustó mucho y volvió, y él dice que se encontró con duendes en Villavicencio. No sé si has escuchado historias similares con sombreritos, de personas chiquitas. Sí, de hecho, el hecho de que los pintan así, ¿no? Con ese sombrerito, con los zapatitos puntiagudos. Hay varias historias en las que ocurre que ven a estos seres de estas formas y también esa relación que tienen con los niños es como muy chistoso. Me contaba una persona que cuando estaba pues mucho más así pequeñito, un día no tenía, en ese momento todavía no tenía hermanos ni hermanas, y vivían en una casa que recientemente se habían mudado. Él no recuerda cuándo se mudaron porque era muy chiquito, pero sabía que estaba ahí. Y que un día de pronto, pues él quería jugar, era un niño, estaba pequeño, quería jugar, y de pronto, pues llegó como un niño que salió del closet. Pero dice, es que era raro porque estaba arrugado, era chiquititito y estaba vestido, yo no, en ese momento él no conocía ese término de duende, pero tenía el sombrerito, los zapatitos y todo. Y salió y le dijo, hola, me llamo tal, em, ¿sabes? Tú y yo podemos ser amigos, pero tu mamá no me puede ver. Le dijo, o sea, ¿por qué? Dijo, porque si te ve conmigo te va a castigar. Entonces, vamos a ser amigos tú y yo, pero solo tú y solo durante el día. Dice que cuando la mamá pues, estaba, digamos, en la cocina o algo así, salía y él se ponía muy feliz porque iba a poder jugar con su amigo y hacía cosas que son extraordinarias, que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Dice que de repente le decía: "Vamos a jugar a las escondidillas". Y decía: "¿Cómo vamos a jugar a las escondidillas? En el cuarto, es muy chiquito". Y le decía: "No, mira". Y colocaba las manos así en el aire, las hacía hacia adelante y la pared, y extendía el tamaño de la habitación. Y con movimientos de las manos generaba paredes, construcciones. Y entonces jugaban durante mucho tiempo. Y luego cuando escuchaba que la mamá venía, le decía: "Párate aquí, párate aquí, párate aquí". Se paraba en un lugar, jalaba las manos hacia adentro y la habitación regresaba a su forma natural y él se metía a la al closet nuevamente. Y lo describe tal cual como lo que acabas de describir, pero a él nunca se lo quiso llevar. El problema está en que un día la mamá lo vio y se espantó horrible, porque entró a la habitación y estaba, es que escuchaba, dice la mamá que escuchaba que aventaban una pelota. Entonces pensó que era su hijo y pensó que iba a manchar la pared de la habitación con la pelota. Entonces fue, dijo, pues le voy a llamar la atención. Y cuando abrió la puerta, pues ve un segundo niño, o lo que parece un niño, que está aventando una pelota y se quedaron como en silencio y la voltearon a ver. Y ella también estaba así como de, no puedo creer. Y cuando la vio, corrió y se metió hacia el closet. Entonces, pues la mamá no quería que tuviera amigo una entidad que quién sabe qué es, porque tenía esta idea de que se lo iba a llevar. Entonces hizo lo posible para mudarse. Pero este duende estaba vestido como lo describes. Y también solo lo veía en el día. Hay muchos casos de esos encuentros con esos duendecillos que son como esas criaturas vestidas, pero a veces también son invisibles, ¿no? O sea, como tú decías, no lo podían ver sino los niños, o no solo lo pueden ver una persona o dos, incluso a veces son los animales, los que ladran, los perros o los gatos, o los caballos que les hacen trenzas que reaccionan como si hubiera alguien, ¿no? Como si estuviera alguien. Incluso recuerdo
aquí con don Daniel Tres Palacios, que hemos estado muchas veces en el cartel de la Mega, recuerdo una vez que nos llamó una persona que nos contó que él tenía un video, y por ahí está el video, de cómo a los caballos no solo les colocaban trenzas, sino que los cepillaban y los limpiaban y los dejaban bonitos y les hacían hasta moñitos. Entonces los caballos y a las mulas les hacen esas trenzas. Pero como decíamos, hay unos que son agresivos. Hay unos que estos encuentros no son bonitos, no son bonitos, como esa historia del duende rumbero de Barranquilla que ha descalabrado gente. Hay gente que dice, esta cicatriz, y lo dicen, esta cicatriz me dio en la cabeza porque iba caminando y me lanzaron una piedra. Y a veces le han caído esas piedras y esos golpes a gente agresiva. Entonces hay mucha gente que va caminando y ¡pum! Le tira una piedra y claro, le abren. Entonces dicen, no, voy a buscarlos. Y se meten a la casa con un machete o con un palo a buscarlo y no hay nada. Pues si quieren les comparto un video que es demasiado espectacular, demasiado espectacular. Están unos chicos en un lugar que es un lugar rentado, es una quinta que se renta al norte de la República Mexicana, en Hermosillo, en Sonora. Ese lugar lo rentan para fiestas. Se ve que hubo fiesta, ya era como que toda la gente se había ido, pero ellos continuaban en la fiesta. Están escuchando música muy fuerte. El audio es lo de menos, es una canción, se puede retirar. Están tomando cerveza y están cantando, y uno de ellos está grabando con el celular. Cuando en la entrada, donde están los coches parados, hay un duende, y es de verdad, o sea, es muy claro, bípedo, completo, una estructura que no corresponde exactamente a la del ser humano, y tiene algo en la mano y lo avienta contra ellos. Les avienta una piedra y es clarísimo, no se puede confundir con un perro, un gato, un animal, un ratón. Es clarísimo un duende aventando una piedra. Increíble. Pues eso mismo pasa con el famoso duende rumbero de Barranquilla. Eso es una historia que ya se convirtió en toda una leyenda en esta ciudad porque empezaron a hablar de ella en 1999. Quienes vivían en esa casa, que queda en el barrio Magdalena, pero de la ciudad de Barranquilla, pues resulta que empezaron a tener fenómenos paranormales muy extraños, como por ejemplo, les lanzaban los platos, escuchaban ruidos, escuchaban golpes, y ellos decían, ¿pero qué pasa? De repente, los vidrios de la casa empiezan a romperse porque pareciera que algo desde adentro lanzara objetos hacia la calle. Y estas personas súper asustadas, pues empiezan a tratar de entender qué sucede, pero no solo esto se volvió un problema de toda una comunidad porque los vecinos empezaron a atacar a esa familia que vivía ahí, a decirles como, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Por qué lanzan piedras? Aquí está pasando algo, hay un problema de violencia intrafamiliar o qué es lo que sucede. Llaman a las autoridades y la familia dice, no sabemos qué pasa. O sea, estos fenómenos no los estamos generando nosotros, hay algo que no sabemos explicar que lanza esas piedras desde el interior de la casa. Nosotros hemos estado ahí pendientes a ver qué sucede y no hemos visto nada, no hemos visto nada. Y ya muchas personas, como lo decía Esteban, empezaron también a atacar la casa. Entonces, se lanzaba esa piedra o ese objeto desde el interior de la casa, pero de repente quienes eran los transeúntes, pues regresaban una de vuelta. Tanto así que varias busetas, es decir, el transporte público que pasaba por esas cuadras, se vieron afectadas también y paraban allí a reclamarle a la familia por qué estaban lanzando piedras. Entonces esta familia que vivía allí llamó a un sacerdote y le dice al sacerdote, no sabemos explicar, por favor necesitamos su ayuda. El sacerdote va, bendice la casa y les dice, esto es un espíritu maligno que habita en esta casa. Estas personas se van, pero ya surge esa leyenda de ese famoso espíritu maligno. Luego otra persona compra esa propiedad y además allí en esa propiedad ponen lo que nosotros comúnmente conocemos en Colombia como una cantina, que es un lugar hasta donde van las personas a tomar, a emborracharse, a escuchar música, y empezaron además, según el propietario de esa cantina, a sus empleados tener fenómenos muy particulares, como por ejemplo hablar en lenguas extrañas y otros a convulsionar. Este señor sale despavorido también de allí, cierra este local y en el 2009
otra persona adquiere esa propiedad, también teniendo en cuenta, por supuesto, que ahí sucedían cosas extrañas, pero como ya la leyenda estaba como popular en esa ciudad, pues él decide adquirir en el 2009 este lugar, pero lleva a una medium y le dice, aquí hay algo, aquí está el famoso duende, pues entonces necesito que usted por favor haga una sesión y miremos a ver qué sucede con ese espíritu, esa figura extraña. Según algunos medios de comunicación de Barranquilla, esta medium hace una sesión, hace un círculo de sal y ella logra ver a esa figura, que efectivamente era una figura pequeña, vestida de verde, y según ella, esa figura se comunicó y le pidió que le hicieran una especie de ritual, pero además como una especie de estatuilla para él estar tranquilo allí y poder dejarlos habitar el lugar. Esta medium le dice al señor Rodríguez, que fue el dueño de esta casa en el 2009, pues este pequeño enano, es un enano vestido de verde, lo que quiere es que le pongamos una estatuilla. Pues este señor hace una pequeña estatuilla del duende, muy parecida a la descripción que esta medium le da, y la pone en una esquina de la casa. Durante algún tiempo, pues los fenómenos de las piedras que lanzaban pararon y también el movimiento de cosas y de objetos dentro de la casa, pero años después volvió otra vez a suceder el fenómeno de las piedras que se estaban lanzando desde adentro hacia afuera. Y el señor Rodríguez dijo, no, definitivamente no podemos controlar este espíritu, yo mejor me voy. Y hasta hoy, pues la casa permanece vacía, muchos curiosos van hasta allá en búsqueda del famoso duende y de vez en cuando se lanza nuevamente esa piedra que no solamente afectó a los vecinos, sino a muchas personas de esa localidad que eran transeúntes o al transporte público que se vieron afectados por estas apariciones ahí en esa casa del que llamaron el duende rumbero de Barranquilla, teniendo en cuenta que ese lugar sirvió como una cantina. No sé, Pepo, si has escuchado alguno de esos ataques, pero es muy loco. Yo conozco gente y nos llamaba gente a varios programas de radio que tuvimos que nos decía, sí, yo iba en mi automóvil y me lanzaron una piedra y me rompieron el vidrio. Y bajé furioso con la cruceta, con lo que fuera a ver que me pagaran el vidrio, y no había nadie en la casa, nadie. Entonces, esas historias de duendes agresivos son muy comunes en algunos lugares. No sé si habías escuchado algo similar. Sí, por ejemplo, ahí donde nosotros estamos, que es exactamente en Mérida, en Yucatán, hay una creencia que al principio yo la verdad no la compartía, de que estos seres se tiene que llegar a un equilibrio, porque si no ellos te maltratan. O sea, esto de aventar las piedras es bien común que te avienten piedras, también en algunos pueblos, cuando tú te quieres meter o acercar demasiado al terreno que se supone pertenece a los duendes, a los aluches, que es como les dicen allá, te orinan. O sea, tú estás parado y del otro lado de la barda sale así la pipí y te cae encima, o sea, tal cual, ¿no? Entonces, las personas tienen que tener una relación con ellos de una manera que es como bastante similar a lo que pasa con esta medium, lo que estabas contando. Ellos empiezan a hacer estas travesuras o estas maldades hasta que no les das aquello que ellos quieren. En la oficina donde nosotros estamos en Mérida, tenemos unas oficinas en Ciudad de México, pero el podcast nació en Mérida, Yucatán, justamente en el epicentro de los aluches. Yo cuando llegué a vivir ahí me empezaron a contar estas historias, la verdad es que no lo creía, o sea, se me hacía como algo demasiado infantil, ¿no? Creer que existen unos duendecillos y que te roban cosas y te avientan piedras, etcétera. Con el tiempo, que regresé a la Ciudad de México, cuando por fin colocamos el podcast, un día yo iba a viajar y ya me habían dicho, ya me habían regalado las figuras de los duendes y me dicen, es que no es solamente la figura, o sea, la figura ya posee un duende, o sea, la energía de la luz ya está aquí y tienes que respetarlo, tienes que darle sus ofrendas, su cigarro, su bebida, sus juguetes, sus dulces. Hijo, no le voy a poner dulces a un muñeco, ¿no? Cuando iba a salir de viaje,
en mi automóvil siempre colocaba la cartera en el mismo lugar. Es la ciudad más segura de América. Entonces, hasta los coches están abiertos y ahí siempre está mi cartera. Cuando vamos a viajar, digo, necesito mi cartera porque está mi licencia y mi identificación y todo, y no estaba. Entonces empezaron a buscar en toda la oficina. Yo le pedía a la gente que trabaja conmigo, que pues somos, aparte de colaboradores, somos amigos, le decía, por favor, o sea, hasta habían cámaras de seguridad y yo decía, no puede ser. Lo busqué en mi casa, fue una locura y tuve que viajar con el pasaporte, pero no pude rentar automóvil, fue un tema. Por ahí me dijeron, fueron los aluches. Dije, no, o sea, fue mi culpa, que seguramente la dejé en algún restaurante. Cuando regresé volví a pasar a los lugares a los que había acudido preguntando, nada. Y entonces se me ocurrió hacer un experimento, porque ya me había pasado una vez en casa, pero no le tuve mucha atención a eso. Y fui y le coloqué dulces a la figura y le pedí que por favor, había como una copita ahí, que por favor me regresaran la cartera. Entonces, pues buscamos dentro de la oficina, no había nada. Yo dije, pues no, esto es una tontería. Pero cuando ya me iba a mi casa y me subo al coche, ahí estaba la cartera. Ahí estaba la cartera. Entonces, a partir de eso, yo le pedí a las personas que llegaban a trabajar, primero, hacia los primeros les decía, oye, mira, esta es la oficina, bla, 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 aquí están pues tenemos un montón de juguetitos y cosas así, muñequitos de aliens y diablitos y cosas. Y decía, esta copita y estos juguetitos chiquitos no son de nosotros, estos son del duende, el carrito es del duende, las paletas son del duende, no se las coman. Si quieren paletas, aquí hay para nosotros, estas son del duende. Y la gente que estaba ayer al principio así como que, ok, no les dejaban paletas, no les dejaban dulces, y el primer día que trabajaban, al final del día es así de, oigan, no puede ser. O sea, yo me quité el anillo para trabajar y lo dejé aquí en el escritorio. Y alguien tomó mi anillo. Y todos así de, nadie tomó tu anillo. O sea, aquí nada se pierde, nadie roba. Fueron los duendes. ¿Cómo van a ser los duendes? Pues bueno, van y les dejan dulces y al ratito vuelve a aparecer el anillo, las llaves de los coches, las llaves de tu casa. Si no les dejas la ofrenda, se lo llevan. Entonces, es una cosa que la gente allá en Yucatán sabe. O sea, tú tienes que mantener ese equilibrio donde los tienes que respetar. Les tienes que dar sus dulces, les tienes que dar sus juguetes, les tienes que dar su cigarrito. Tienes que pedirles permiso porque para ellos es su territorio y tú eres el que está ocupando el lugar. Entonces, si tú no los respetas a ellos, te van a empezar primero a robar cositas pequeñas, pero luego empiezan a hacer cosas más difíciles. A mí la primera vez me dejaron encerrado dentro de mi casa. No pude llegar a una cita, no pude llegar a una grabación porque pues no tenía llaves y mi casa estaba cerrada por dentro. Y yo estaba adentro y no había forma de salir. Entonces, pues lo que hice es que empecé a pedir permiso y perdón y etcétera. Pues no tenía tampoco como para darle muchas cosas. Y bueno, me puse a buscar otra vez y no estaban ni las llaves de mi coche ni las llaves de mi casa. Esa fue la primera vez que tuve una interacción con un duende, si es eso, ¿no? Y cuando entré a mi habitación, de verdad me rendí y dije, no puede ser, o sea, ya me cansé, ya limpié mi casa de arriba abajo buscando las llaves. Cuando entré, había como una repisa que era parte de la construcción. Y esa repisa yo la había limpiado con un trapo. Y cuando entro a la habitación, estaba las llaves de mi coche, las llaves de mi casa, y al lado había otra cosa que ni siquiera sabía que había perdido. Estaban así las tres cosas puestas, de verdad. Y fue así como, esa fue la primera vez que tuve esa interacción y lo creí. Y la segunda, que ya fue la confirmación, fue cuando estábamos en la oficina y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, sigue la copita con la figura del duende, con sus dulces, con sus juguetes. O sea, nosotros no lo queremos molestar. Así vivimos bien. Y fue por lo que me cuentas, me recuerdo una investigación que hice hace un tiempo, porque en Colombia empezaron a aparecer en las cárceles duendes. Sí. Pero es una cosa más extraña, porque si en México se les da comida o dulcecitos, en la cárcel como son para cosas malas, les dejan alfileres. O les dejan a veces alfileres incluso con fluidos Ajá. vitales. Y les dan, ya no le dan dulcecitos, sino le dan como sustancias. Entonces, lo que me decían los presos, que entrevistamos varios y tenemos los audios, es que ellos lo que hacen es bautizarlos. ¿Para qué utilizan los duendes? Ellos los utilizan porque son sus amigos. Así como te escondían cosas a ti o como le esconden a las personas cosas, ellos ayudan a esconder lo que no quieren que vean los guardias.
los guardianes. Entonces le dicen, mira, duende, y le ponen nombre. Por ejemplo, le pueden poner Baltasar. Entonces el duende de esta cárcel, de este preso, se llama Baltasar, o este se llama Gorgon, o se llama Gorgonio, me acuerdo mucho uno que se llamaba Gorgonio, y entonces le decían, vea Gorgonio, yo le voy a dar un montón ahí de droga, así, le dan un montón de sustancias, y un montón, y alfileres, y un montón, y hacen una figurita, haz de cuenta como esta figurita, pero chiquitica, ahí la van a ver, esta fotografía que están viendo, la tomó la Policía Nacional, la Policía de Colombia cuando entró a la cárcel de Picaleña, y le tomó ahí la foto y a este ser lo que tiene ahí, ese polvo, pues son sustancias, lo que tiene ahí. Y además tiene los ojos rojos porque lo pintaban con fluidos. Y decían que ese duende por la noche caminaba, que esa figura caminaba y les ayudaba a esconder todo. Dicen los guardianes que a veces les quitan esas figuritas de duendes y las esconden. Se las quitan a los presos. Dicen, no, tú estás preso, no tienes por qué tener eso. Y se lo quitan y lo meten entre una gaveta, lo meten en un lugar donde le guardan todo, las armas, todo lo que tienen, lo que le quitan a los presos. Y lo dejan ahí y al otro día la figurita vuelve y aparece. Y ya no aparece sola, a veces aparece con otra, o a veces aparece con otras cosas, o a veces aparece cargando un arma, como si pudiera sacar las cosas por otra dimensión, pudiera sacar las cosas y llevárselas a los presos. Son historias que se cuentan aquí en Colombia, incluso los han grabado y les han tomado fotografías. Pero Joana, hay muchas historias de duendes, ¿no? De Uf, duendes de cantidades eso de está duendes. bárbaro. Y hay fotos, y los policías incluso, aquí una cosa muy interesante, a los duendes en las cárceles en Colombia los colocan en unas repisas desde donde ellos llaman a hacer sus males, los presos, porque ahora pues extorsionan desde la cárcel. Sí. Y mientras están llamando, colocan aquí a su duendecito y los envuelven en un billete de dólar. Y dicen que eso sirve para que caigan las víctimas. Como que el duende ayudara, como si el duende ayudara. Son historias que cuentan en las cárceles. Y hay muchas más, ¿no? De historias de duendes que aparecen en minas, en Bolivia, por ejemplo, en Perú, tienen un duende que aparece en unas minas, creo. Esteban, y recuerdo que hace algunos años estuvimos en una plaza de mercado muy popular aquí en Bogotá, en el sur de la ciudad, en donde fabrican esos duendes, ¿no? Esas figuritas pequeñitas. Entonces está el de la abundancia y este tiene moneditas o billetes. El del amor y entonces le ponen cosas referentes al amor o lo visten de algún color determinado. Y son muchísimos los locales que hay en esas plazas de mercado donde fabrican esos duendes. Y yo recuerdo que esa vez hablando con estos vendedores de esa plaza de mercado decían, ellos vienen acá, se les vende el duende y de una vez si quiere se lo bautizamos para lo que usted lo necesite. Eso sí, tienen que cumplirle al duende las promesas. Entonces, si usted lo quiere para la abundancia, debe sí o sí mantenerle monedas. Si usted lo quiere para el amor, debe sí o sí ponerle dulces o ponerle figuritas adornándolo. Si lo quiere para la prosperidad de su hogar, entonces debe ponerle también elementos como por ejemplo flores, como si fuera una especie de santo católico. Para todo hay estas figuras y allí este señor recuerdo muy bien que nos comentaba efectivamente que muchas personas muchas personas que estaban presos mandaban a sus familiares a comprar esos duendes para que se los llevaran a la cárcel y ellos tener esa protección de la que nos hablaba Esteban. Referente a los duendes de las minas, es muy popular en Perú los famosos muki, esas pequeñas figuritas que están dentro de las minas y que tienen dos funciones. Por un lado, ayudarle a los mineros a que puedan encontrar allí pues lo que sea dentro de esa mina para que puedan obtener pues prosperidad o en muchos otros casos proteger esas minas para que los mineros no saquen de aquí todas sus riquezas. Entonces, por un lado está ese al cual le deben pedir permiso para ingresar a la mina y poder sacar los elementos de allí.
Pero si no les piden permiso, ese famoso Muki también se puede transformar en un ser aterrador que les puede causar daño a esos mineros. Entonces se juega también con esa doble personalidad de esos Mukis. Un ser protector que los puede ayudar, pero si usted no me pide permiso, yo también puedo ser tan malo que le puedo causar muchísimo terror e incluso daño dentro de esa mina. Y podemos ver el video, están viendo ese video donde unos turistas peruanos subieron una montaña, unos cerros, y dicen que grabaron un La Muki. neblina, Ustedes lo pueden ver ahí al fondo, ese sombrerito rojo, y escuchen como ellos, que no como se la gente dice, lo... Dios mío, ¿qué es lo esto? vaya. Y les da miedo porque dicen que es un hombrecito chiquito con un sombrero rojo. Y Fepo, mira, aquí en Colombia hay una zona que se llama el Cañón del Chicamocha, es un lugar cerca de una ciudad que se llama Bucaramanga, una ciudad muy bonita, Santander. Y cerca hay un pueblito que se llama Mesa de los Santos y ahí hay un salto, una cascada que le llaman el Salto del Duende. La gente dice que muchas personas que están allí mirando el salto y lo cuentan muchas veces, incluso animales, puedes llevar un perrito, a veces la gente lleva un perro y de pronto el perro se queda mirando hacia el vacío y se lanza y nadie sabe por qué y abajo pues se estrella y fallece, se desvive. Y mucha gente dice que está allá y se siente angustiada y hay casos de mucha gente que se lanza al vacío y se desvive. Dicen que lo que habita ahí es un duende que hace que la gente se lance, como que los llama, como que les dice, tírese, tírese si es tan berraco, tírese. Y entonces muchos dicen que ahí en el Salto del Duende hay una entidad oscura, maligna, que hace que la gente vaya, caiga al vacío y fallezca. Wow, Y hay muchas historias. eso Un no lo día también conocía. deberíamos ir allá al Salto del Duende. Ya estamos a punto de terminar, pero no sé si tú conocías alguna otra historia que nos pudieras decir de algunos, de esta faceta ya no linda, bonita de los duendes, sino más aterradora. Sí, conozco una que la verdad es que esa historia siempre me ha llamado mucho la atención porque yo me pregunto cómo es posible que un duende, por ejemplo, pueda aparecer y aparecer en otro lugar, pueda mover cosas de sitio, hacer invisible lo visible, etcétera. Es como ese acto de magia de controlar la realidad y se me hace increíble. Unas personas, yo estuve hablando mucho tiempo con ellas, em, me comentaba, me dice, mira, es que mi mamá tiene un duende, pero ella no lo quiere. De hecho, tenemos una cuestión que hacemos en familia, que nosotros de broma le mencionamos al duende porque sabemos que eso le molesta mucho a mi mamá, porque ella piensa que si hablamos de él, va a regresar y le hizo mucho daño en su vida. Cuando ella estaba más joven, un día se estaba peinando cuando de pronto notó que algo se movía. Entonces voltea y de pronto lo ve y ahí está. Un hombrecito pequeñito, la clásica vestimenta de duende, pero dice que parecía como si el tejido y todo hubiera hecho la ropa, estaba hecha completamente a mano, los zapatitos a mano, era como una manufactura, como nos imaginaríamos que un duende lo haría, ¿no? Así con cosas de la naturaleza y cosido y así. Entonces, este ser se presenta y le dice que está enamorado de ella, pero no de la forma en la que nosotros lo vemos. O sea, no que esté enamorado como yo me puedo enamorar de una chica, no. Está enamorado de la forma en la que tú me perteneces a mí. Entonces, como tú me perteneces a mí, yo voy a hacer que tú estés bien. Ella se da cuenta de que este duende solamente aparece cuando nadie más está ahí. Es solamente para ella. Entonces ella lo que hace, cierra la puerta, el duende aparece y le comenta cosas que a ella le parecen muy interesantes. Solo de vez en cuando está ahí. Ella no sabe que esto puede ser algo malo, simplemente está viviendo su vida con ese duende, pero conoce a un hombre, se casa con él. Desde que conoce a este hombre, el duende le dice, no, tú eres mía, no puedes estar con él. Ella no le hace caso, pues es una cosilla ahí que aparece de vez en cuando. Se casa con este hombre y ya llevaban un tiempo viviendo juntos. Y de pronto, un día se despierta esta señora, está durmiendo con este hombre, cuando se da cuenta de que hay un movimiento, que ya reconoce es el duende. Entonces ella abre los ojos y el duende está agarrando el pie de este señor, pero él no se despierta, él está dormido. Y ella lo ve y entonces empieza a darle vueltas al pie y se lo quiebra, como si no tuviera hueso. Lo quiebra, lo pone al revés. Y ella, en ese momento, cuando ve que pone el pie al revés, le dice, ¡Ey! Y en eso el duende sale corriendo y empieza a gritar este hombre como loco porque ya le ha puesto el pie al revés.
tienen que ir al hospital, etcétera, etcétera, ¿no? A la mitad de la madrugada. Él piensa que fue ella. Y ella le dice, no, fue el duende, te lo he contado desde que me conociste. Pero ellos no creen en la existencia del duende, ya tienen hijos. Esos hijos crecen y la hija dice que un día va a entrar al cuarto de su mamá, la puerta está cerrada y escucha que está peleando. La mamá está discutiendo con el duende porque le dice que ya no quiere que regrese, que se vaya, que les hace daño. Pero el duende le dice, no, es que tú eres mía. Y dice, mira, yo te quiero tanto que te voy a hacer un regalo. Y ese regalo me va a costar mucho, pero es para que sepas lo mucho que yo te quiero. Se fue el duende, le preguntan, ella le comenta a la familia que hay un duende y que el duende puede llegar a ser peligroso. El duende regresa y le deja un papel. Le dice, toma, este es el regalo. Tú vas a saber qué hacer con él. Cuando ella observa el papel, es un papel normal y tiene escritos unos números en un orden. Y por la cantidad de los números que están ahí, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer con esos números, jugar a la lotería. Pero ella piensa que algo malo puede pasar si juega a la lotería. Entonces decide no jugar. Aparte, ¿cuál es la probabilidad de que esos números sean los números de la lotería? Llega la noche, están viendo la televisión, anuncian los números de la lotería y literalmente son los números que le había dejado el duende. Al día siguiente, ella se encierra en su habitación a esperar al duende. Llega el duende y está muy contento. Y le dice, ¿te gustó el regalo que te hice? Le dice, quiero que me expliques algo. No, no. ¿Te gustó el regalo o no? Es que no jugué a la lotería. Y el duende en ese momento cambió totalmente. Comienza a gritar y pierde esa forma humana. Dice que se vuelve como de color rojo, con la piel áspera, y hasta la ropa cambió. Era algo totalmente distinto y empezó a gritar. Y esa cosa minúscula tenía una fuerza descomunal. Aventaba los muebles, rompía cosas, gritaba, estaba desesperado. Entonces ella estaba asustada. La familia estaba por fuera escuchando algo que gritaba y rompía cosas. Y de pronto el duende se empezó a calmar y repetía, ¿sabes lo que tuve que hacer para entregarte eso? ¿Sabes lo que tuve que hacer para entregarte eso? Le dice, tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si jugaba? Hubieras ganado la lotería. Ese era mi regalo. Y tuve que hacer mucho para que tú lo tuvieras. Pero esos números, literalmente, son los números que componen las fechas de nacimiento de mi esposo y de mi hija. ¿Qué hubiera pasado si jugaba la lotería? Y dice, pues es obvio, ¿no? Ellos hubieran muerto, pero tú hubieras recibido mi regalo. Y en ese momento ella se dio cuenta de que no podía seguir jugando con ese duende, a hablar con él. Y a partir de ese momento decidió ignorarlo. La regla, las puertas siempre abiertas, y si escuchaban un ruido, si lo llegaban a ver, no lo mencionaran, y el nombre de ese duende no se puede mencionar en casa. Y han pasado varios años de que el duende ha estado enojado, llorando, y después dejó de aparecer. Entonces me dice, nosotros hemos visto, ya no, o sea, desde hace mucho tiempo ya no, pero lo hemos visto cuando aparecía de pronto, estaba vigilando a mi mamá, cuando movía cosas, cuando trataba de hablar con ella, mi mamá lo ignoraba, ponía música y empezaba a cantar para no escucharlo, y se escuchaba la vocecita que le hablaba por su nombre, le hablaba por su nombre. Dijo, no, o sea, estas son cosas que a lo mejor no entienden el daño que pueden hacer, pero si yo hubiera jugado a la lotería, su esposo y su hija hubieran muerto. Estas historias me recuerdan esas transacciones que se hacen con las hadas, con los duendes, con los seres elementales, ¿no? Ese negocio que se hace, usted me da esto y yo le entrego algo. Y recuerdo, por ejemplo, que aquí en Colombia hay un ser que se le tenía mucho miedo, ya muy poca gente lo recuerda, pero era un ser chiquito que supuestamente llegaba en las noches a los pueblos y venía con una guitarra y tenía un sombrero grandote. Entonces, donde había una muchacha muy bonita, una muchacha muy joven, él iba y cantaba y le daba serenata, pero solo la escuchaba ella, o a veces la escuchaba el pueblo. Y ella salía y lo único que veía era el ser chiquito con un sombrero gigante, un sombrero que lo tapaba todo. En Colombia le llamamos el sombrerón. Y hay muchas personas que dicen, cuando yo era niña, el sombrerón vino a llevarme. Venía, me enamoraba, o hay gente que dice, a mi hija se la llevó el sombrerón. Se la llevó y después la encontramos, o logramos que no se la llevara.
El sombrerón es como una especie de duende que que tiene un sombrero grande y con el canto como que embruja y se lleva a las muchachas jóvenes y nunca vuelven a aparecer. Últimamente dicen que no volvió a surgir. Tal vez. Dicen muchos aquí en Colombia que desde que pusieron la luz eléctrica desaparecieron, que como que los espantó a las criaturas, que le llamamos espantos o aparatos. Pero bueno, terminamos nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por estar aquí con Fepo. Joana, no sé, su conclusión final. Ha sido un podcast realmente impresionante, hablando de un montón de historias de duendes, chaneques o cheneques, aluches. Esteban, muy interesante poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo con estas historias que finalmente nos reúnen a todos, ¿no? Entonces, desde Colombia hasta México, pero si nos ponemos a buscar en Europa también una cantidad de historias de duendes, todas desde nuestra propia cultura van teniendo esa transformación, pero que al final, si nos ponemos a analizarla, pues parece el mismo fenómeno, esas criaturas pequeñas, elementales, que por un lado protegen la naturaleza, pero por el otro también nos pueden causar terror y ser como esos espíritus malvados de alguna manera. Doña Joana, ¿dónde la buscan? ¿Su canal, sus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrarla? Don Esteban, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @yarenasb o en mi canal de YouTube Ventana al Misterio y por supuesto también en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Fepo, gracias miles por estar aquí. Para mí es un honor estar contigo. Yo siempre lo he dicho, tú eres el podcaster número 1 de América Latina. No, hombre. Y para mí es un placer que estés en Colombia y en este nuevo proyecto que es la continuidad del programa que tuvimos en televisión que era Más Allá. Esto es Más Allá Podcast y para mí es un honor que Fepo Aponte esté en Más Allá. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad estoy muy agradecido y quisiera aprovechar para mandarle un saludo a su audiencia. Me parece padrísimo que retomen el proyecto. Yo veía, bueno, a través de la plataforma de YouTube, yo veía Más Allá. Me gusta, por ahí tengo una playlist con algunos capítulos que andan por ahí. Y bueno, pues nada, agradecerles mis redes sociales, Podcast Paranormal y de ahí a cualquiera de los proyectos que tenemos, que ya son varios, pero básicamente ese es el podcast principal. Y a ustedes aquí abajo le vamos a dejar a todos ustedes los links de todos los proyectos de Fepo. Insomnio, pueden entrar ahí, pueden ver Criminalmente, que también está Fermex. Ahí pueden entrar si les gustan los temas de crimen, true crime, ahí está. Si les gustan los temas paranormales de terror, está Insomnio. Si les gustan las historias paranormales, está Podcast Paranormal. Y todos los proyectos están aquí, las redes sociales de Fepo también. Muchas gracias, Fepo. Muchas gracias, doña Joana. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.